Hola, ¿qué tal? Yo soy Florencia Pau. Vamos a charlar en esta oportunidad acerca de la nueva adenda de las normas ISO que se incorporó por el tema de cambio climático y qué novedades nos trae su implementación. ¿Sí? Bueno, yo, como les decía, soy Florencia Pau, soy ingeniera química, tengo un posgrado en calidad y un posgrado en salud y seguridad ocupacional. Soy auditora de tercera parte, también formadora en sistemas de gestión de ISO 9000, ISO 14000 e ISO 45001. Me formé en IRCA hace 25 años más o menos que estoy en esta profesión. También soy consultora, especialista en sistemas de gestión integrado, auditora de primera parte, o sea, hago auditorías internas y de segunda parte, o sea, audito también a proveedores de empresas. Y en este momento estoy también evaluando y verificando datos de informes de sustentabilidad e informes meta y siempre sigo en el proyecto de trabajar en redes. ¿Qué es este tema de la adenda? Bueno, las normas ISO a nivel internacional, todo lo que es el Comité ISO y la IAF, adhirieron a lo que es el Global Pact. Esta adhesión implica que ahora se aplica una referencia específica acerca de lo que es el cambio climático en todas las normas ISO eh, que existen. Son más o menos 30 normas, las más conocidas, la ISO 9001, la ISO 14001, la 45001, la 50001, la 22000, bueno, y la 27000 también. Bueno, en todas las normas ISO que hoy nosotros conocemos, hay una enmienda que tiene que ver con el cambio climático. ¿Sí? ¿Por qué se puso esta enmienda en el mes de febrero? Enmienda o adenda, como le decimos también, porque la organización ISO a nivel internacional adhirió al Global Pact. El Global Pact está, para no tratar ese tema, digamos, eh, es donde están definidos todos los ODS que ya conocemos. Entonces, todas las normas tienen que tener una referencia específica a la mitigación de cambio climático y la adaptación, ¿sí? En las empresas que están certificadas o están en algún proceso de esa certificación, ¿sí? Bueno, el contenido de esta modificación o adenda para todas esas normas que les comentaba, que son más de 30, es que la referencia de cambio climático se aplica en el High Level Structure, o sea, en la estructura de alto nivel. En esta estructura de alto nivel, que es donde se define el contexto de la organización, las partes interesadas, sus requisitos, etcétera, son el capítulo 4.1 y el capítulo 4.2, vale para todas las normas, ¿sí? El capítulo 4.1 va a decir, las organizaciones deben comprobar ahora si el cambio climático es relevante para ellas como parte del análisis de contexto. Entonces, el texto que dice es, la organización determinará si el cambio climático es un asunto relevante. En el capítulo 4.2 se espera que las organizaciones tengan en cuenta requisitos de partes interesadas en relación a lo que es el cambio climático. Entonces, la nota que aparece es, las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. ¿Sí? Entonces, es una adenda que se aplica a nivel de high level, o sea, de estructura de alto nivel, y que a partir de esa definición de si se determina que el cambio climático es un asunto relevante, va cayendo en todo el sistema de gestión. Acuérdense, planificación, plan, do it, check, act. Entonces va a ir por todos los elementos de la norma. ¿Qué puede pasar? Que yo diga, bueno, no, mi organización entiende que el cambio climático no es un asunto relevante. Bueno, puede ser, es una de las opciones. Y eso lo tenemos que tener en cuenta los que trabajamos como implementadores, como auditores y como auditados también. Es posible que nosotros tengamos esa posibilidad de definir que no es un tema relevante para la organización. ¿Para qué se incorporó? ¿Para qué hizo? ¿Por qué hizo? Se junta con el pacto global. ¿Por qué? Porque estas inclusiones tienen como objetivo garantizar que el cambio climático esté en el radar de la organización, que se les preste atención como una de las cuestiones externas para tener en cuenta en el diseño.
sea, ¿qué es lo que pretende esto? Esto pretende. ¿Sí? Entonces, es a donde nosotros tenemos que pensar cuando vamos a auditar las organizaciones, cuando vamos a implementar o cuando vamos a enseñarle a nuestros alumnos o a nuestros consultantes. eh, ¿Qué tenemos que hacer? Es que, que se le tiene que prestar atención a este tema. Y eso es lo que se está buscando. Tenemos palabras claves. Tenemos cambio climático. El cambio climático es un proceso natural. ¿Sí? No, no vamos a discutir el origen del cambio climático, no vamos a discutir en ese sentido nada. Nosotros decimos que para entornos ISO, cuando se habla de cambio climático, está asociado especialmente con la actividad antrópica, o sea, la actividad de las personas, del hombre, y las consecuencias que traen nuestras organizaciones. En ese contexto, en esa idea, tenemos que pensar especialmente en adaptabilidad y en mitigación. Y también como palabras clave les traigo en qué elementos podemos escribir estas referencias y lo podemos escribir en un FODA, lo podemos escribir en el análisis de contexto, que yo puedo tener un texto de análisis de contexto y de partes interesadas, puedo escribirlo en la revisión por la dirección, puedo definirlo a través de los requisitos legales, porque hay países, ciudades o provincias que están con requisitos legales que están vinculados con el cambio climático. ¿Sí? Vamos a avanzar. Cuando hablamos de consecuencias, y acá vienen las tres palabras clave más importantes, o sea, consecuencias, adaptabilidad y mitigación. Consecuencias se refiere a los efectos resultantes del cambio climático, o sea, pueden ser directos como el aumento de la temperatura global, el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar o lo que fuere. Bueno, eso ya está definido, nosotros no tenemos que analizar eso, porque después, al final de la presentación, yo les pongo un listado de todos los documentos que podemos consultar acerca de, por ejemplo, de las consecuencias directas o indirectas de lo que es el cambio climático. O sea, alguien se puso ya a estudiarlo todo esto. Entonces nosotros lo tenemos que tomar y decidir si esto afecta o no nos afecta. Entonces, bueno, vamos con las consecuencias indirectas. La consecuencia indirecta del cambio climático puede ser la pérdida de biodiversidad, la reducción de los recursos hídricos, inseguridad alimentaria, desplazamientos, o sea, en casos más complejos, desplazamientos de la actividad humana. El alcance y la magnitud de las consecuencias depende de lo que nosotros hagamos para evitarlas. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos con ello. Adaptabilidad. Se refiere a cómo las personas, comunidades y ecosistemas ajustan sus prácticas, sus procesos y estructuras para minimizar los daños causados por el cambio climático. ¿Sí? Y mitigación es reducir y prevenir emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el alcance del cambio climático. Esto implica que la empresa podría tomar acciones como ser uso de energías renovables, mejora de la eficiencia energética, reforestación, etcétera, etcétera. Acá les pongo, les explico, les cuento más que todo, ejemplos de casos reales, ¿sí? De casos que yo en mis auditorías estuve ya viendo. Todos estos ejemplos se los voy a comentar un poco para que vean. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué pasa? Para los que estamos en ISO 14000, esto nos parece bastante habitual, porque nosotros en lo que es el High Level Structure, nosotros teníamos que mirar, en el análisis de contexto, teníamos que mirar lo que era la condición climática, la condición ambiental, condición ambiental. Entonces, era habitual que muchos procesos encontráramos ya definido todo eso. Acá estamos hablando con gente que solo tiene ISO 9000, por ejemplo, y que dice, bueno, pero ¿en qué me puede afectar esto del cambio climático? O 45, entonces, ¿en qué me puede afectar el cambio climático? Pensar, o sea, dejémonos de pensar como que es un tema solo ambiental y miremos los ejemplos. Por ejemplo, yo estuve en un depósito fiscal. Ellos analizaban las demoras y los aumentos de los costos, porque habían tenido demoras y por ende aumento de costos de los buques. Entonces empezaron a encontrar, sin darse cuenta, sin atribuirlo al cambio climático tampoco, puede ser que lo tengamos también en cuenta eso, que el canal de Panamá a principios de año estuvo con poca agua
principio de año y del año pasado también, estuvo con poca agua y los buques tenían que cambiar de trayecto o tenían demoras en el ingreso al canal. Entonces, eso les había traído a esta empresa demoras y aumentos de costos. ¿Sí? Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista operacional, tenemos que, bueno, ¿qué hacemos con las demoras? Y los costos, obviamente, siempre los costos son un tema importante para todas las normas. Otro ejemplo fue que en una empresa química tiene reactores a la intemperie, ¿no? Son plantas que no están climatizadas, al menos en este caso, con reactores químicos, que estas reacciones químicas dependen de la temperatura, y resultaba que había grandes aumentos de temperatura durante muchos días, o sea, muchos días con altas temperaturas, o en invierno, muchos días con temperaturas muy bajas, lo que afectaba las reacciones químicas. Entonces, y eso también afecta en tiempo, afecta en operatividad, afecta en costos, que es de lo más importante que tenemos que hablar. También estuve en una empresa que recicla papel. Entonces, ellos hacían el retiro de las compañías, ¿cómo se llama? Lo acopiaban a cielo abierto y desde allí lo llevaban a las empresas que hacían el reciclado en sí. ¿Sí? Entonces, logística más bien hacían, el reciclado de papel. Pero ¿qué pasaba? Al dejarlo copiado a cielo abierto y ante la abundancia de lluvias, los papeles no se terminaban de secar y estaban teniendo reclamos de humedad, de alta humedad, de las empresas que ellos le vendían después el papel. Entonces, el papel se vende al peso y tiene que tener un determinado grado de humedad. Al no poderse secarse por la cantidad de lluvias que había, bueno, empezaron a tener problemas. También estuve en una empresa que almacena y comercializa gases. Esto fue más el año pasado, que hubo una sequía importante en la zona núcleo en Argentina. Hubo mucha sequía y esta gente que almacenaba gases, que tienen alto riesgo de explosión, tenían que estar constantemente cortando el pasto, manteniendo bien el pasto corto y mojándolo, regando, porque el riesgo de incendio les había aumentado muchísimo. Entonces ahí, de las tres normas que estamos hablando, la 9, la 14 y la 45, ahí tenemos implicancias ambientales, implicancias de seguridad, bueno, por lo que es el riesgo de incendio. Estuve en una planta petroquímica que en nuestra ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, donde los eventos climáticos severos, o sea, tormentas eléctricas y más viento, tuvieron que hacer un refuerzo, esto sí fue ya este año, hacer un refuerzo de los planes de emergencia y de contingencia. Pensemos en una planta petroquímica con chimeneas y reactores en altura, y bueno, entonces ellos tuvieron que hacer una modificación en los planes de emergencia para reforzarlos, y reforzar, por ejemplo, algunas chimeneas también me habían contado porque habían tenido problemas con el viento. Bueno, también otra situación, que esta situación ocurrió en la zona núcleo de Buenos Aires, o sea, en Argentina. El año pasado hubo una gran propagación de una plaga que se llamó la chicharrita, que parece gracioso, pero la chicharrita está normalmente en el norte del país, donde hay temperaturas más altas y donde hay mayor contenido de humedad. Esto afecta principalmente al maíz. ¿Qué pasaba? Dadas las condiciones, como las fechas de siembra se estaban atrasando debido a la sequía y las condiciones ambientales de temperatura y baja humedad predisponían a que la chicharrita apareciera y persistiera y así se terminara, o sea, su consecuencia es la afectación del rinde de la cosecha. También, por otro lado, si tenemos otra mirada un poco más, hubo sospechas, grandes sospechas, del uso excesivo de los plaguicidas. ¿Sí? También, y eso es un problema. Entonces acá también tenemos varias miradas que podemos aportar. Tenemos rinde de cosecha menores, entonces mayor afectación del dinero, sube el precio de la materia prima, entonces quien tiene un molino tiene que, ¿cómo se hace
para cómo hace para que entren las materias primas en un precio que no los afecte tanto. Pensemos en el efecto de todas las cosas que puede tener. Pensemos en el uso excesivo de plaguicidas. Depende de los cultivos que yo esté teniendo. Si yo estoy teniendo otro tipo de cultivos, que puede ser que no estén afectados por la chicharrita, pero si tengo a mis vecinos que están todos tirando más plaguicidas porque se le están comiendo los bichos a las plantas, entonces ahí vamos a tener un grave problema. ¿Sí? Bueno, vamos a otros ejemplos. En una empresa que hace retiro de residuos patogénicos de hospitales, encontraban, este tiene las 3 normas, encontraban que había aumento de humedad en los residuos, porque el acopio se hacía a cielo abierto en los hospitales. O sea, los sitios de acopio eh, no estaban del todo protegidos. Entonces, ¿qué pasaba? Los residuos venían mojados, con más humedad. Este es muy similar al caso del papel. También tenían dificultades por retiros de cajas mojadas, que al levantarlas se rompían. También hubo necesidad de hacer cambios en los itinerarios, hojas de ruta, porque había inundaciones, con calles intransitables. Bueno, eh, acá en esta compañía el cambio climático para ellos les afectaba, o por lo menos, si se quiere decir, las cuestiones climáticas les afectan. También tenemos el aumento el aumento de la temperatura debido al cambio climático también afecta la proliferación de algas nocivas en las aguas, en los mares o en los ríos, de donde puede ser dos cosas que pasen. Una, inocuidad, que afecten a la inocuidad de los alimentos marinos que se están, o sea, yo estoy sacando peces que vamos a comer y van a enlatarse, por ejemplo, y podría tener toxinas. Y también podríamos pensar en la operación de las plantas de potabilización de aguas que toman agua de los ríos y esos ríos tienen cianobacterias. De hecho, en mi ciudad pasó que muchas veces en el verano, cuando hace muchos días de calor seguido, cosa que antes no sucedía tanto, aparecen estas cianobacterias y que son algas verde azuladas, ¿sí? Y que afectan a la potabilización, se tapan todas las cañerías de succión de las aguas. Bueno, como para que vean las consecuencias que está trayendo. Vamos a ver otro caso más. Tengo una empresa de logística de transporte automotriz que tuvieron dificultades en el traslado de las materias primas por las inundaciones que hubieron en Sao Paulo. Eh, También hubo casos, por ejemplo, en el sur de nuestro país, donde se declaró emergencia hídrica por parte del gobierno. Entonces, todo lo que era el uso del agua estaba totalmente restringido y la operación se vio a veces complicada. Eh, y bueno, y la verdad es que hubo 2 casos en los que las compañías se vieron mal vistas por las partes interesadas, por los vecinos, como que se tomaban todo el agua, digamos, había como una puja por esa agua. Entonces ahí también tenemos un problema. La norma que tengamos, ese es un problemón enorme. Sí, la imagen de la compañía también. Y la empresa que hace inspecciones de buques cerealeros que se van a Europa, a China, esta es también otra empresa de logística, dadas las sequías y las inundaciones, tenían menos grano para transportar. Y eso se veía impactado en el negocio. Entonces, frente a todos estos ejemplos, que los vamos a capturar dentro de lo que es el análisis de contexto, o sea, estos son ejemplos de cómo el cambio climático afectó a estas compañías, a estos procesos. Entonces, ¿qué posibilidades tiene una compañía para, digamos, mitigar estas cuestiones? ¿Sí? Porque podríamos ponernos a hacer procesos mucho más eficaces, más que impacten en lo que es el tema de mitigación de cambio climático. A veces hay dinero, otras veces no. También tenemos otras posibilidades para explorar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a explorar otra posibilidad. ¿Qué manos a la obra, decimos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, optar por una matriz energética más limpia. Eso se puede hacer en todos los países. Normalmente hay una
posibilidad de comprar energías más limpias, ¿sí? Eh, Hacer una transición productiva, repensar el proceso, innovar en procesos, fomentar la economía circular, vincular lo que es realmente la gestión del riesgo con la planificación productiva, ¿sí? Eh, Trabajar acerca o pensar en lo que es la movilidad sostenible, o sea, contribuir al reemplazo progresivo de combustibles fósiles, movilidad sostenible o procesos sostenibles, ¿no es cierto? O sea, no solo vamos a mirar la movilidad. Tenemos que también pensar en territorios sostenibles y resilientes. Territorios, cuando hablamos de territorios, hablamos de ciudades, hablamos de áreas, de superficies, que sería fortalecer la resiliencia de la infraestructura frente a las consecuencias del cambio climático, en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, si vos sabés que estás trabajando en una empresa donde hay terrenos inundables, ver cómo podés fortalecer tu infraestructura para que esa inundación no te afecte o para que ese aumento de gran temperatura no te esté afectando. O al revés, como conozco también en el sur de nuestro país hubo una nevada demasiado grande donde no teníamos previsto una situación así y bueno, eh, hay que también saberse anticipar a eventos extremos, perdón. Entonces, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo ir por ese lado? Bueno, empezar a incorporar el tema de la meteorología en nuestros procesos, o sea, saber si somos empresas de logística, en qué clima y qué clima nos puede afectar o qué situaciones nos pueden afectar e ir planificando nuestra respuesta a esas situaciones, ¿sí? Dije logística, pero puede ser cualquier otra de los ejemplos que les acabo de dar. Después también repensar en lo que es mitigación, pensar en lo que es conservación de la biodiversidad y los bienes que son comunes a toda la humanidad por ejemplo, estableciendo medidas para fortalecer el rol de ecosistemas de mitigación y absorción de gases de efecto invernadero. O sea, si yo tengo la posibilidad de reforestar sistemas o mantener áreas verdes en mi organización, eso también es importante, ¿sí? Porque a veces no nos damos cuenta, creemos que, vamos a suponer, tenemos un área que, que estaría, que está toda afectada por hormigón, toda hormigonada, digamos, y podríamos poner árboles para favorecer la absorción de los gases de efecto invernadero. Son situaciones sencillas. Y la gestión sostenible de los sistemas alimentarios y bosques, que eso también es una promoción de los países que están en el Global Pact, que incluye la que es conservación de suelo, uso sostenible de bosques, aumentar la eficiencia productiva y gestionar los riesgos climáticos, agroforestales y pesqueros. Bien, eso es ya a nivel país. Bien, entonces, podés buscar más información de todo esto que yo te estoy comentando en estas páginas que te estoy ofreciendo, que tienen que ver con todo lo que es cambio climático de la ONU. Eh, por ejemplo, qué es cambio climático, para poder explicarlo a tus consultantes o a tus alumnos o a tus auditados. Los efectos del cambio climático, noticias y actualizaciones y políticas que hay sobre el cambio climático a nivel mundial, ¿sí? Entonces, acá lo que yo quise hacer con esta presentación es transmitirte mi experiencia en estos meses de lo que fue mi encuentro con esta norma, con esta nueva adenda, perdón, y poder transmitírtela como experiencia para que la puedas usar en tu trabajo, ¿sí?